Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. El siervo de Dios aquí para servirles y hablarles de nuestra fe, guiarles hacia Dios con reflexiones de la vida actual y cómo reconocer las cosas espirituales que nos llevan por el bien o por el mal camino. En las últimas 2 semanas he hablado de cómo escuchar la voz de Dios y cómo saber cuando Dios nos está hablando. Y esta semana le hablaremos de un tema que sigue hablando de lo espiritual, que vamos a examinar el tema de cómo el maligno usa nuestra humanidad para destruirnos, o más bien para destruir el mundo. Vamos a examinar primero cómo es que el maligno destruye el corazón humano. En la Biblia, Satanás no destruye el mundo con bombas ni con catástrofes. Lo destruye seduciendo el corazón, desviándolo de Dios, apagando la luz y robando la esperanza. Los métodos que usa Satanás son siempre lo mismo. Primero, con la confusión. Hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca exagerado. En Isaías capítulo 5, versículo 20 nos dice, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Este versículo, hermanos y hermanas, describe exactamente la estrategia de confusión, de la confusión espiritual. Distorsionar la percepción moral hasta que el corazón pierde la capacidad de discernir. El maligno destruye cuando logra que la persona ya no vea la verdad como verdad, sino que vea las mentiras como mentiras. Lo podemos mirar en las canciones que en hoy día están vivas y vigentes entre los jóvenes. Lo podemos ver en qué es el tema que más se habla en las noticias o en la televisión o hasta los mismos programas. Da tristeza que estos programadores de televisión como Netflix, este, Amazon Prime, todos tienen programas que supuestamente son para niños y en esos mismos programas ponen cosas de homosexualidad, de confundir al niño de su misma sexualidad. Y eso no son cosas de Dios, eso son cosas del hombre, del demonio para destruirnos desde adentro, para destruirnos desde la cosa que más nos gusta a nosotros. Por eso que yo siempre le digo a los que tienen hijos, vigilen bien lo que sus hijos están viendo. Porque muchas cosas, aunque se vean chistosas, jijiji, jajaja, se ve eh, eh, ¿cómo te digo? Exigentes, se ven como es algo bonito. Tengan ojo, tengan ojo, porque el maligno está trabajando duro para confundir desde chiquitico las cosas que no son mal, a mí que son mal, y que nosotros lo veamos como bien, y viceversa. Las cosas que son bien, que comencemos a verlas como mal. La segunda parte que el maligno utiliza para confundirnos a nosotros es la división. Sembrar pleitos, orgullo, resentimiento, tribalismo es otra parte otra cosa que el maligno utiliza para destruir el ser humano, destruir el mundo.
Aquí en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16 leemos. Pero si tú te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fijes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también eh, instabilidad y muchas cosas malas. Aquí Santiago explica que la división no es simplemente un conflicto humano, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. La división es una puerta espiritual que el maligno usa para romper comunidades, familias y corazones. Vamos a ir a las redes sociales. Cada vez que uno abre las redes sociales, hay discusiones de diferentes modos que están hechos y preparados para dividirnos una contra el otro. Que todo el mundo peleando con todo el mundo, en vez de estar unidos. Especialmente en tiempos de elecciones. En tiempos de elecciones, el maligno lo utiliza fuertemente para dividir a cada uno en su casa, desde su propia casa hasta en sus trabajos y hasta con sus propias amistades. Hay que tener ojo de ver cómo es que el maligno utiliza estas cosas para dividirnos y no estar unidos. Cualquier cosa que el maligno utilice para dividir, nos aleja de Dios. La tercera cosa que el maligno utiliza para destruir el mundo es el miedo. Paralizar la fe, apagar la confianza en Dios, es parte del miedo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 a 15, exaltamos, puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición y reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que por medio de la muerte se pasan la vida como esclavos. En este versículo vemos que el miedo es presentado como una esclavitud espiritual. El maligno sabe que cuando el corazón teme, deja de confiar. El miedo apaga la fe y un corazón sin fe queda vulnerable. Aquí yo lo pienso de esta manera. Yo le he hablado varias veces. A mí, algunas amistades mías me han dicho, pedido mi opinión sobre qué hacer en su próxima etapa de su vida. Y cuando le doy una opinión logística, analística, al final me dice, pero siervo de Dios, es que tengo miedo. Y digo, ¿miedo de qué? Si Dios te trajo a mí para que te dé estas analísticas, estas lógicas, es para que tú veas que Dios te estás guiando para que haga lo que Él quiere que tú hagas. El maligno es que plantea el miedo en la cabeza. El maligno es que plantea esa duda. Esas dudas y ese miedo no vienen de Dios. Viene de maligno. Cada vez que nosotros estamos confundidos y más bien para hacer cualquier decisión que estamos confundidos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es el maligno trabajando duro para que le estoy hablando a ustedes, para que ustedes no hagan lo que tengan que hacer para llegar al propósito a donde Dios quiere que usted llegue. Que se queden estancados, se queden en el mismo hoyo. Imagínense que hay un hoyo. Y cuando llegue al hoyo, no hay escalera para salir. La más tiene la pala para excavar.
Entonces, eso es lo mismo que estamos diciendo aquí, que el maligno utiliza esa pala para que uno crea que esa pala es la salida, pero con esa pala es la duda, porque sin escaleras no vas a salir. Dios es la escalera. Dios es el camino derecho. Y si no ves la escalera, nunca sale del hoyo. Y el maligno quiere que ustedes sigan en el hoyo. Así es otra manera que el maligno destruye al mundo. Cuarto, aislamiento, que es separar a la persona de la comunidad, de la oración y de la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, leemos: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístenle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Aquí el león no ataca al grupo, ataca el que se separa. Pedro conecta la vigilancia espiritual con la necesidad de pertenecer firmes junto a los hermanos. El asialismo es el terreno favorito del maligno. O sea, en pocas palabras, nosotros que somos hijos y hermanos y hermanas de fe, si comenzamos a seguir un grupito que no tienen fe, ahí que maligno vas a atacar, porque ya estamos separados de nuestra fe, estamos separados de la iglesia, estamos separados del bien, porque estamos siguiendo un grupito que para nosotros nos hace sentir bien. Un ejemplo, porque puede pasar en cualquier momento, puede pasar con sus amistades, puede pasar con su propia familia. Vamos a poner un primo, una prima, o una hermana, un hermano. Porque también los hermanos y hermanas pueden estar en mal camino. Y si ustedes le siguen a ese hermano o hermana, usted también va a estar en mal camino. Puede ser que un grupito como sus primos o algo así lo haga sentir bien porque son familia de sangre, y en la enseñanza, la tradición nos enseña que hay que ser bien con sus familias. Pero ¿qué pasa? Nuestro Padre Celestial nos dice: ámeme a mí, ámame a mí antes de fulano de tal. Ámame a mí antes que tu propio hijo. Ámame a mí antes que tu propia madre. Ámame a mí antes que tu propio padre. Eso es lo que dice Dios. Pero el maligno dice lo opuesto. El maligno dice: ama a tus amigos más que a Dios. Ama a tus hermanos más que a Dios. Sigue a tus hermanos, sigue a tus primos, sigue a tus amigos más que seguir a Dios. Y ahí es que convierte esa división. Y ya nosotros no estamos caminando en el camino de Dios, estamos caminando en el camino del maligno. Quinto, el desánimo. El desánimo es convencer al alma de que no vale, que no puede, que no sirve. Para entender cómo el maligno usa el desánimo, podemos ver el versículo de Juan capítulo 10:10. Uno de mis versículos más favoritos, donde dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. El desánimo es robo espiritual, robo de identidad, robo de propósito, de valor. Jesús revela aquí que la obra del maligno es destruir desde adentro, apagando la vida del corazón.
Y por último, la distracción, que es llenar la vida de ruido para que la voz de Dios no se escuche. Pero siervo de Dios, si yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia todos los días, ¿cómo es que la voz de Dios se disminuye con los ruidos del mundo? Bueno, para entender este paso, tenemos que leer el versículo de Lucas, capítulo 10, versículo 40 al 42. La historia de Marta y María, que dice: mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no se le quitará. La distracción no parece pecado, pero sí es una estrategia espiritual. Jesús muestra que el ruido interior y exterior puede impedir escuchar la voz de Dios. El maligno usa lo urgente, entre comillas, para apagar lo importante. No son estrategias de destrucción masiva, son estrategias de destrucción del alma. Una persona a la vez. La parte más importante es que Jesús ya nos dijo cómo se vence lo que es la destrucción. Jesús nos da las armas contrarias, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen la verdad como cinturón y bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Aquí nos dice que tenemos que afrontar esta destrucción con la verdad, que es contra la confusión, la unidad, que es contra la división, la confianza, que es contra el miedo, la comunidad, que es contra el racialismo, la esperanza, que es contra el desánimo, y la oración, que es contra la distracción. El mal destruye en silencio y el bien construye en luz. Hermanos y hermanas, en conclusión, Satanás trata de destruir el mundo haciendo que la gente deje de creer que Dios los ama, haciendo que la luz se apague en el corazón y haciendo que la sal pierda su sabor. Como creyentes que somos, tenemos que confiar en Dios, vencer el maligno con la verdad, la unidad, la confianza, la comunidad, la esperanza y la oración. Oremos. Señor Jesús, ilumina nuestro corazón y líbranos de toda confusión, división, miedo, aislamiento, desánimo y distracción. Danos tu verdad, tu unidad, tu paz y tu esperanza. Que tu espíritu nos mantenga firmes y que ninguna obra del maligno apague tu luz en nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por visitar mi página hoy y acompañarme en esta reflexión sobre cómo reconocer cómo el maligno destruye el mundo una persona a la vez. Los que desean quedarse por un Padre Nuestro y una Ave María, solamente va a ser un momentico más.
Los demás los quiero mucho, los amo mucho. Dios los ama primeramente. Espero verlos mañana para una reflexión del Evangelio del día. Que pase unas buenas noches y tenga una bendecida noche y lo vemos mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, hermanos y hermanas, gracias por visitarme hoy. Gracias por visitar mi página y por escuchar mi reflexión sobre cómo el maligno destruye el mundo una persona a la vez. Lo que aún no lo han hecho todavía, suscríbanse a mi página de YouTube o sígueme en mi página de TikTok. Aquí arriba les dejo mis nombres en las dos plataformas para que me sigan más rápido y comparten este video con todos que necesitan saber y reconocer cómo es que el maligno nos destruye uno por uno y saber cómo combatir sobre el maligno, porque Dios nos da las herramientas que está en la Biblia. Leen la Biblia todos los días, hermanos y hermanas, todos los días. Eso les va a dar las herramientas de cómo combatir contra el maligno, porque el maligno está en todos los lados, en todos los lados. Pasen una bonita y bendecida noche.